Buenos días, mi nombre es Carlos Arturo Ortega Bonipa y vengo a exponer mi trabajo de investigación para octavo grado, Inteligencia Artificial para Tetris empleando el método de Monte Carlo. En la industria de los videojuegos actual, uno de los retos más grandes que se posee en estos momentos es hacer un producto que sea tanto atractivo como interesante para los videojugadores. Uno de los elementos más importantes en determinados géneros de videojuegos para realizar este objetivo es tener una inteligencia artificial que sea tanto como convincente como desafiante. El único problema es que en el mercado de los videojuegos actual se requiere innovar en prácticamente todos los aspectos. Entre los aspectos más comunes están el apartado gráfico, que se requieren gráficos más realistas, y tener bastantes características, lo que hace que las simulaciones tengan que tomar en cuenta una gran cantidad de variables, haciendo que consuman más recursos computacionales, lo cual es una problemática porque los usuarios tienen una cantidad finita de recursos computacionales. Eso podría llegar a reducir la cantidad de frames por segundo o actualizaciones de pantalla, que reducirían la experiencia de juego, y eso es malo, la verdad. Por ende, gracias a este contexto, nosotros hemos decidido optimizar las inteligencias artificiales. En este trabajo hemos utilizado el entorno de NullPomino, que es un clon de Tetris, que Tetris se ha utilizado históricamente en los trabajos de investigación para probar inteligencia artificial. Hemos decidido utilizar eso. Hemos decidido utilizar el método Monte Carlo, ya que últimamente ha tenido ciertas actualizaciones, ciertas modificaciones que no se han probado en este entorno y queríamos trabajar en ello. Objetivo general: desarrollar una inteligencia artificial para Tetris empleando el método Monte Carlo. Objetivos específicos: analizar variantes de inteligencia artificial basadas en el método Monte Carlo no utilizadas en Tetris anteriormente. Definir las reglas de juego de Tetris para la inteligencia artificial. Establecer los parámetros importantes para la evaluación de una estrategia en Tetris. Implementar las variantes determinantes del método Monte Carlo con las reglas y parámetros definidos anteriormente y comparar su rendimiento con otros algoritmos de inteligencia artificial. En la metodología nosotros hemos decidido utilizar el método cascada, debido a que este proyecto no va a recibir ningún otro tipo de actualización, no va a ir por un ciclo de feedback ni nada así como las metodologías ágiles. Nosotros vamos a realizar una investigación, vamos a establecer todos los requisitos del proyecto y se va a realizar. O sea, y por ende, la metodología cascada, la metodología tradicional, nos da resultados más efectivos para eso. Vamos a El método Monte Carlo es una técnica de búsqueda iterativa aplicada a problemas secuenciales que simula aleatoriamente posibles secuencias de decisiones y evalúa sus resultados para elegir la mejor acción a seguir. Esto lo hace haciendo iteraciones sobre un árbol de decisión que evalúa diferentes estados de juego. Y lo hace siguiendo 4 etapas. La primera etapa es selección. La segunda es propagación. La tercera, simulación. Y la cuarta, retroceso. Que simplemente sería, en la selección, es escoger el nodo de inicio para realizar las decisiones. Luego después se propaga por las posibles combinaciones de que tendría esa selección y hace la simulación para evaluar qué tan buena ha resultado esa decisión. Después de eso retrocede y la compara con otras decisiones que se pueden colocar desde ese nodo, y así sucesivamente. Las variantes. En esta investigación se ha considerado otras variantes del método Monte Carlo que no han sido utilizadas que no han sido aplicadas en el entorno de Tetris. Entre ellas tenemos terminación temprana, que sería cortar las simulaciones al alcanzar cierto umbral de puntaje, así reduciendo el tiempo y los costes computacionales. La verdad, esto sería bastante sencillo de aplicar si se tiene más conocimiento del juego, debido a que si al alcanzar determinado puntaje se podría considerar como una jugada óptima o no mejorable, o al realizar determinadas técnicas. Tener esto en cuenta, se podría cortar la simulación y tomar esa decisión. O también se podrían hacer dificultades variables dependiendo de la cantidad de puntaje que se quiera obtener. Se podrían hacer selección de movimientos a base de un puntaje mínimo a un puntaje máximo. Y así poder tener comportamientos variables, a pesar de seguir la misma estrategia. Modelado del oponente. En este experimento nosotros realizamos pruebas de un solo jugador, pero en caso de que se estaría jugando en modo multijugador, se podría tomar en cuenta el estado del jugador enemigo. Si tiene un montículo demasiado elevado o con demasiada altura, se podría aprovechar esa situación para limpiar las líneas y causar un bloqueo en el enemigo, haciendo que se pierda y por ende el usuario tenga la victoria. Se verá más
más adelante en este trabajo se hablará sobre los parámetros que se siguen en las estrategias para que esto quede un poco más claro. Y determinante. El método Monte Carlo usualmente hace simulaciones completamente aleatorias, pero sin embargo eso podría llegar a causar cierta cantidad de redundancia en determinados aspectos. En el método determinante nosotros hemos reducido esa cantidad de pruebas aleatorias y a base de ciertas características que se van a explicar más adelante en este trabajo, que han hecho que se hayan requerido menos simulaciones para obtener resultados similares. Se va a hablar de la diferencia respecto a esto. Las reglas de Tetris. En el experimento se usó el modo maratón, que consiste en limpiar 10 líneas por cada nivel. El límite de niveles varía dependiendo del modo de Tetris, pero en este entorno nosotros hicimos con un límite de 15 niveles, o sea que tendría que limpiar 150 líneas en total. Por cada 10 líneas que se complete, la velocidad en la que la pieza cae va a aumentar, haciendo que sea más difícil tomar las decisiones, porque entonces se requieren hacer decisiones más rápidas. Cuando la pieza llega al suelo, o al límite inferior, tendrá un total de 0,5 segundos para mover la pieza, de izquierda a derecha o hacer rotaciones. En caso de que se deseleccione cualquiera de estos movimientos, ese tiempo se va a resetear. Y nada más podrán hacer cualquier otro movimiento un total de 15 veces. En caso de que hayan hecho izquierda o derecha y rotación en total de 15 veces en total, la pieza se bloquea y ya no se puede mover al respecto. Parámetros de la estrategia. Para hacer una inteligencia artificial que sea capaz de jugar Tetris, hay que escanear determinados parámetros en el entorno del juego. Y para ello, se han tomado en cuenta ciertas características. Aquí a continuación se las voy a explicar. Primero que todo, la altura de la pila. Quiero que le presten atención a la primera imagen a la izquierda. En esta, nosotros podemos ver que el montículo está prácticamente completo en toda la parte de la izquierda, lo cual puede ser una experiencia negativa. Si nosotros vemos aquí, tenemos una pieza que no puede caer, que no puede llenar el hueco principal. Y si la colocamos mal, podría aumentar la altura de la plataforma, del tablero, lo cual es negativo, porque eso aumentaría nuestras chances de perder en caso de que tengamos otras piezas que no nos convengan. Por ende, es muy importante mantener la altura en un estado inferior. Los huecos. Entre más huecos que nosotros tengamos en el tablero, es más difícil llegar a completar las líneas. Por ende, es importante que entre la cantidad de huecos mínimos en el tablero, para así poder completar líneas con más seguridad. Y líneas completadas. En caso de que nosotros estemos evaluando dos movimientos que tienen la posibilidad de completar líneas, hay que escoger el movimiento que tenga la mayor cantidad de líneas completadas, porque eso ayuda a reducir la altura del tablero y obtenemos mayor puntaje. Irregularidades. Esto es un concepto más abstracto, porque es específico es una estrategia muy específica. Aquí nosotros vemos en la imagen izquierda que hay una altura mínima la altura mínima, que es la altura más pequeña entre todas las columnas de este tablero, y una altura máxima. La diferencia entre la altura mínima y la altura máxima es la irregularidad. Entre más balanceado esté el tablero, mejor, y eso se evalúa para el puntaje. Pozo central. En la imagen del medio, nosotros podemos ver que hay un espacio que es perfecto para determinada pieza, que es la pieza rectangular. Con esto se pueden limpiar 4 líneas fácilmente. Ahí simplemente es demasiado accesible y se puede colocar en cualquier momento. Eso es una estrategia bastante efectiva, por ende es importante mantener un pozo central en la estrategia. Y T-spin. T-spin es un movimiento avanzado que consiste en hacer una rotación para que determinada pieza sea capaz de entrar por un espacio al que no hubiera podido entrar en determinada rotación. Aquí nosotros, en este GIF, podemos ver que aquí la pieza que entra está mirando hacia abajo, pero sería completamente incapaz de entrar en esta posición si no está en una rotación observando a la derecha primero. Entonces se realiza la rotación en último momento para que pueda encajar. Eso tiene una cantidad de puntaje más elevado que líneas completas. Ahora vamos a hablar sobre el diagrama de clase de la IA. Específicamente vamos a hablar de Basic AI, que es la inteligencia artificial que está heredada por todas las inteligencias artificiales en el entorno. Aquí nosotros podemos ver las primeras cuatro variables que son todos enteros y se encargan de guardar las coordenadas de la mejor
del el movimiento de mejor puntuación. Tenemos best X, o mejor dicho, la voy a decir en español para que sea más entendible. Tenemos mejor X, mejor, que es la mejor posición horizontal, best Y, mejor X, mejor Y, quiere decir, para la mejor posición vertical, best RT, o mejor rotación, mejor puntuación. También está otra variable llamada best hold, que es la mejor pieza mantenida, en caso de que se tenga que mantener una pieza, y la puntuación total de esa puntuación. Estas variables son modificadas por un método que se va a hablar más al respecto, y se sirven para comunicarle al motor de juego cuáles son las coordenadas que se tienen que seguir para hacer la jugada que se decidió por la inteligencia artificial. Podemos ver que también tenemos una variable llamada retraso. Esto sirve para hacer que los movimientos de la inteligencia artificial no sean tan rápidos, o sea, que sean más comparables para los de un humano. Esta variable se puede modificar para que los movimientos sean más lentos. Tenemos otras variables que es su relación a los demás objetos del juego. Por ejemplo, está el motor de juego, que es lo que le permite comunicarse con el tablero, y el manager, que es lo que le permite comunicarse con los menús del juego. Tenemos dos booleanos que son para comunicar su estado, que son solicitud de pensamiento y pensando. Y también tenemos otra variable entera que se llama retraso de pensamiento, que esto, aunque es muy similar al retraso que ya hablamos antes, esto es para la cantidad de tiempo que se va a tomar para hacer una decisión. Por razones comparativas, nosotros colocamos el tiempo de pensamiento en 0, para que no haya ningún tipo de retraso, además de los algoritmos en sí, para compararlos entre unos y los otros. También hay otra variable que se llama profundidad. La profundidad es para determinar qué tantas piezas va a tomar en cuenta para tomar una decisión de cuál es la mejor posición para la pieza que va a decidir tomar. Por ejemplo, si nosotros tenemos en la cola una L y dos S, primero va a determinar cuál es el mejor movimiento para la L, pero luego va a determinar, con el contexto de que van a seguir dos S, también va a calcular los posibles movimientos de las dos siguientes piezas que van a colocar. Por ende, va a decidir cuál es el mejor movimiento de L, teniendo en cuenta que va a tener otras dos S para poder jugar. Luego nosotros hemos modificado Basic AI para utilizar el método Monte Carlo y el método Monte Carlo determinante. El método Monte Carlo va a funcionar haciendo una cantidad de experimentos aleatorios. Por ende, tiene dos nuevas funciones: obtener la cantidad de experimentos y tiene una versión modificada de la función para calcular la mejor posición. Espero, se me olvidó hablar sobre las funciones de aquí. Las inteligencias artificiales todas tienen estas funciones y se van a explicar a continuación. Tenemos getName para obtener el nombre que se utiliza para poder seleccionar la inteligencia artificial desde el menú. Init, que sirve para inicializar la inteligencia artificial. Shutdown, que es para poder borrar los valores. New piece, o mejor dicho, nueva pieza, que sirve para obtener la siguiente pieza de la cola, y es simplemente comunicarse con el motor del juego para saber cuál es la siguiente pieza que se va a colocar. Y onFirst y onLast, que es en primero y al final. Esas son funciones que simplemente se llaman para actualizar la pantalla. Eso es una función que se llama cada vez que se inicia un frame, y una función que se llama cada vez que se termina otro frame. SetControl, que es para controlar el juego por inteligencia artificial, que no sea controlado por el jugador. Y aquí están las dos funciones más importantes, que son pensar en mejor posición, que lo que hace es lanzar una cantidad de variables, de valores, para probar en cuáles posiciones serían mejores colocar el movimiento, o sea, para determinar cuál es el mejor movimiento. Y ThinkMain, que es ThinkMain, o sea, pensamiento principal, que lo que hace es, a base de los parámetros que nosotros hablamos antes, evaluar el movimiento para darle un puntaje. ThinkBestPosition lo que hace es generar los valores que van a ser probados por ThinkMain, y ThinkMain lo que hace es evaluar esos movimientos. O sea, ThinkBestPosition va a ser básicamente un for loop para verificar todos los movimientos posibles, y ThinkMain es la función que se va a llamar en ese for loop. Y también está la función de correr, que es básicamente eso. Siguiente, descripción de la solución computacional. Bueno, entonces nosotros hablamos sobre que ellos van a verificar las posibles combinaciones en un intervalo, así que vamos a hablar del intervalo.
Los intervalos comienzan desde la posición inicial, o sea, desde aquí a la izquierda, o sea, la vamos a llamar posición 0, y la posición límite, que sería X. En un tablero vacío, eso sería básicamente la última posición, que sería 20. O 10, dependiendo del modo de juego. En cada iteración de este intervalo se evalúan las acciones a mantener. Estas acciones pueden ser mantener, rotar y colocar la pieza. Se evalúan con una profundidad de movimientos dependiendo del valor establecido, y se coge finalmente el movimiento que pueda generar más puntos. Ok, nosotros hablamos sobre cómo la inteligencia artificial Monte Carlo hace para determinar los pasos que sigue para determinar cuál es el mejor movimiento. Primero que todo, va a hacer el proceso de selección. Así que vamos a escoger el nodo raíz. ¿Cuál es la primera decisión que podemos hacer? Es mantener. Por ende, nosotros vamos a decir, ¿vamos a utilizar la L o el cuadrado? Entonces decidimos usar la L o el cuadrado. Después de eso, se selecciona la siguiente fase, que sería rotación. Nosotros decimos, bueno, la L tiene 4 estados. Puede estar rotando, opinando arriba, abajo, izquierda o derecha. Entre esos cuatro posibles valores se hace una propagación, o sea, se sigue explorando el árbol de decisiones de estados y se coloca colocar. Se pueden probar colocar la pieza, y en determinada rotación se puede colocar de izquierda a derecha en todo el intervalo. Básicamente hay alrededor de 10 movimientos más que se pueden probar. Después de que se comprueba esto, ocurre el proceso de Tillman, o sea, se evalúa con un puntaje. Después de eso ocurre el proceso de retroceso y se retrocede a rotación, y se vuelve a colocar aquí la simulación de colocar, y dice, ok, después de que se explora la posición de colocar con todos los movimientos posibles, se vuelve a rotación y dice, ok, este es el mayor puntaje que yo tuve en determinada rotación, ahora voy a probar con las otras rotaciones, y así sucesivamente, hasta decidir, ok, este es el mayor puntaje que puedo tener con esta pieza, y este es el mayor puntaje que puedo tener con esta otra pieza. ¿Cuál es la mejor pieza para utilizar? Pues esta. Ok, me gusta. Y después se sigue probando dependiendo de la profundidad, y así determina cuál es el mejor movimiento que tomar con las siguientes otras dos piezas que le siguen después de esta, y dice, ok, esa es la mejor puntuación. Así es como funciona la selección de movimientos con Monte Carlo. Ok, en esta investigación se implementaron dos variantes de Monte Carlo, normal y deterministas. Ambos operan sobre un espacio de movimientos en un intervalo. Ya hablamos de eso. Donde uno de estos valores representa el movimiento óptimo. Introdujimos 3 niveles de dificultad con diferentes chances de éxito, 30, 60 y 90%, que modulan probabilidad de realizar movimientos óptimos. ¿Cómo modificamos el chance de victoria? O mejor dicho, de realizar un movimiento óptimo. Pues eso lo vamos a explicar a continuación. Primero que todo vamos a hablar sobre el método Monte Carlo sin versión determinista. El algoritmo Monte Carlo evalúa n movimientos aleatorios en el intervalo 0 y x. O sea, están en un orden desordenado y es un valor, y son valores aleatorios que están en todo el intervalo, con una probabilidad P de ser óptimo. Mediante las simulaciones iterativas se estima la probabilidad de que al menos uno de los movimientos sea usado en el modelo probabilístico. Aquí nosotros hacemos una cantidad aleatoria de experimentos. Supongamos que entre el intervalo del 1 al 10, entonces hay un 10% de probabilidad de que el movimiento sea correcto ¿cómo se dice? Si se explora de forma aleatoria. Sin embargo, entre más nosotros hagamos el experimento, existe la posibilidad de que al menos en uno de esos experimentos el movimiento óptimo sea escogido. Por ende, la probabilidad se va a hacer más elevada. Esa es básicamente la ley de los números grandes. Entre más muestras se obtengan, entre más veces se realiza un experimento, la probabilidad va a ser mayor. Por ende, nosotros hemos modificado el valor de n, para entonces así poder tener una mayor probabilidad de éxito. Por ejemplo, nosotros hicimos 3 dificultades para el método Monte Carlo: 1, 2 y 3, donde 1 es la que tiene alrededor de un 30% de lograrlo. Sin embargo, no es un 30% exacto, es alrededor del 30%. Y se tuvo que aproximar debido a que es imposible hacer una cantidad de iteraciones que sean un número real, tienen que ser todos números naturales, así que lo hicimos con un número más cercano, que sería un total de 4 experimentos. Eso nos da un chance de 34,39%. Y el algoritmo determinista. El algoritmo
determinista también hace experimentos aleatorios, solo que en vez de hacerlos completamente aleatorios, toma todos los valores posibles del conjunto del intervalo de 0 a x y los crea en un arreglo. Luego, después de eso, se desordena y se elimina una cantidad aleatoria de una cantidad determinada de elementos de ese arreglo, de tal forma que la probabilidad de que un movimiento óptimo siga ahí es específica, pero existe la posibilidad de que no esté ahí. Sin embargo, esto hace que el conjunto tenga una posibilidad de tener un movimiento óptimo. Y básicamente podemos modificar la probabilidad de la misma forma que nosotros hicimos con el método de Monte Carlo, pero reduciendo la cantidad de experimentos. Porque supongamos que nosotros queremos una precisión del 90% con el método Monte Carlo. Entonces nosotros tenemos que hacer más de experimentos. En este momento no recuerdo la cantidad de experimentos que realizamos, pero creo que es mayor a 24. Podría ser mayor a 20, tendríamos que hacer más de 24 experimentos, pero con el método determinista nosotros simplemente tendríamos que hacer un total de 9 experimentos para obtener el 90%, lo cual nos sirve para tener una probabilidad de éxito similar, pero reduciendo la cantidad de costo computacional, lo cual es demasiado bueno. Aunque la posibilidad de éxito del método de Monte Carlo determinista y el de Monte Carlo normal son similares, la probabilidad de que ocurran otros movimientos que no sean óptimos son bastante diferentes. Porque el método de Monte Carlo normal, por ejemplo, tiene una posibilidad muy baja de realizar el peor movimiento posible. Si en experimentos realiza el mismo movimiento todas las veces, significa que existe una posibilidad de que ocurra un movimiento equivocado y ese movimiento está seleccionado. Sin embargo, en Monte Carlo determinista, donde nosotros tenemos la dificultad más baja, que tiene el 30% de probabilidades de hacer un movimiento correcto, tiene 3 movimientos. Por ende, la peor posibilidad de que pueda ocurrir en el método determinista es escoger el tercer peor movimiento. No es el peor movimiento, no es el peor movimiento posible, es el tercer peor movimiento. Es imposible para el método Monte Carlo determinista realizar el peor movimiento. Pero las chances de hacer un movimiento óptimo siguen siendo exactamente iguales. Aquí tenemos la tabla de puntuación. Nosotros hablamos hace poco sobre los parámetros que tiene que tener en cuenta la inteligencia artificial para realizar una estrategia. Aquí nosotros le damos diferentes valores a diferentes posibilidades para esos parámetros. Como por ejemplo, nosotros para aumentar nuestras chances de victorias necesitamos que la altura del tablero sea baja. Bueno, aquí nosotros tenemos el valor en la columna 4 y 5, en la fila 4 y 5 podemos ver limpieza de línea. Esto hace que entre más líneas se limpian, mejor calificamos el movimiento. Sin embargo, si estamos en un estado de peligro, el estado de peligro se entra cuando tenemos una altura mayor a 12. La inteligencia artificial va a priorizar limpiar piezas más que realizar configuraciones para hacer una mejor jugada, debido a que está en un estado de peligro, y eso está bien. Tenemos diferentes valores para los test pin para hacer que el movimiento, en caso de tener un test pin disponible, decida realizarlo. Y también tiene bonificaciones para limpiar agujeros. Entre menos inestable esté el tablero, mejor. Código. Ahora aquí vamos a mostrarles el código de la inteligencia artificial. Perfecto. A ver, ¿sí? Muy bien. Primero que todo, quiero asegurarme de que ustedes puedan leer lo que estoy viendo. ¿Les consideran que es un tamaño correcto? Tal vez un poquito más grande. Ok. Esperamos a ver. Control plus. Bueno, pero al menos. Voy a colocar esto un poco más aquí. Sí. Mejor. Ok. Sí. Ok, primero que todo vamos a verificar. Vamos a ver la inteligencia artificial más fácil que todas, que es Basic AI. Y vamos a explorar los métodos. Primero que todo, vamos a explorar el método más importante, que es Team Best Position. Team Best Position. F3, aquí está. Primero que todo, vamos a ver esta función.
Aquí nosotros podemos ver que se inicializan cero las estadísticas, las variables que son que son básicamente la salida. Esto es un método, pero esto es lo que se le va a comunicar al motor del juego. Aquí tenemos las variables para mejor posición X, mejor posición Y, mejor rotación, etc. Y aquí es donde se realizan los experimentos. El método Basic AI no es aleatorio, es completamente procedural. Y siempre tiene un 100% de probabilidades de hacer las cosas correctas. Sin embargo, eso no es lo que estamos buscando. Nosotros queremos un poco de incertidumbre, simular eso. Por ende, nosotros hicimos las variantes de Monte Carlo. Pero bueno, vamos a seguir probando el método Basic AI. Aquí nosotros podemos ver que tienen dos fors. Un for para la profundidad de pieza a buscar, que es lo que nosotros estamos hablando, y un for para la rotación. Aquí podemos ver un for que es para el intervalo, que son todos los valores de x hasta el x máximo, que son todos los valores del intervalo inicial hasta el intervalo final. Todo aquí, todo se experimenta y gracias a eso se pueden verificar todos los movimientos posibles y por ende tiene 100% de probabilidades de hacer el movimiento más óptimo. Ok, eso está perfecto. Y nosotros podemos ver aquí que en este intervalo se va a llamar la función TinMain para generar la cantidad de puntos total. Aquí es donde se siguen las reglas del juego de Tetris. Nosotros podemos ver que TinMain, aquí está TinMain, sigue diferentes parámetros para seguir la puntuación. Aquí podemos ver en el estado de allClear, por ejemplo, en caso de que todo esté limpio, se va a dar un mayor puntaje cuando se llega al estado de allClear. También tenemos un valor que determina cuál es la altura después de jugar determinada posición. En caso de que nosotros estemos en estado de peligro, que es cuando la altura está en mayor de 12, se le va a dar diferentes juicios a determinadas verificaciones. Por ejemplo, en caso de que nosotros estemos en un estado de peligro y la profundidad que se va a buscar no sea 0, entonces se puede ver que a la cantidad de líneas que nosotros estamos limpiando se le da un valor distinto. Porque en caso de estar en peligro, nosotros vamos a priorizar limpiar todas las piezas posibles. También podemos ver que aquí, entre menos huecos tengamos, se le va a dar un mayor puntaje. Y la cantidad de... Espera, vamos a ver si se juega en T-Spin. Y aquí también está. En caso de que la siguiente jugada haga que la altura sea mayor, se le reduce la cantidad de puntos. Pero en caso de que la altura sea inferior después de la jugada, pues se le da más puntos. Ok, perfecto. Y ahora vamos a ir a los métodos modificados por Monte Carlo. Vamos a ir a Monte Carlo básico. Vamos de nuevo a la función TeamBest Position, que es básicamente la función más importante, para que notemos la diferencia de la inteligencia artificial original con el método modificado. TeamBest Position. Ok. La diferencia está aquí, que es en cómo se realizan los experimentos. Vamos a ver... ¿Dónde está el for? Aquí está. No, espera, aquí no está. Aquí está. En TeamBest Position de la función original, nosotros habíamos simplemente chequeamos todos los valores del intervalo. Pero aquí nosotros creamos un valor aleatorio en el intervalo. Que está siendo el mínimo de X y X máximo. Haciendo que los experimentos sean todos aleatorios. Si queremos más precisión, aumentamos la cantidad de experimentos. Aquí nosotros podemos ver que hay otra variable que se le agregamos a todas las variables basadas en Monte Carlo básico, llamado experiments. Cada variable en Monte Carlo tiene una cantidad de experimentos dependiendo de la cantidad de precisión que nosotros queramos darle. Monte Carlo 1 tiene la capacidad de hacer 4 experimentos. Sin embargo, Monte Carlo 2 hace 9 experimentos y Monte Carlo 3 hace 22 experimentos. Y eso es lo que, por la ley de los números grandes, aumenta la precisión. Y vamos a ir a Monte Carlo determinista. Aquí está. Monte Carlo determinista también hace experimentos aleatorios, pero lo hace ligeramente distintos.
en vez de hacer experimentos aleatorios entre el intervalo de 0 y x, nosotros creamos un arreglo que tiene todos los movimientos posibles entre el intervalo. Después de eso, nosotros descartamos una cantidad de experimentos de valores del intervalo aleatorias, dependiendo de la dificultad que nosotros queramos colocarle a la inteligencia artificial. Y eliminamos esa cantidad aquí. Después de eso, nosotros desordenamos el arreglo y entonces hacemos los experimentos realizados con ellos. De esta forma, nosotros nos aseguramos de que los experimentos que se están realizando son todos aleatorios, pero ninguno repetido, pueden no haber redundancia. Y podemos tener cantidades de precisiones más elevadas, pero realizando una cantidad menor de experimentos, haciendo que básicamente sea más efectivo y mejor para recursos computacionales. Y bueno, eso sería todo. Vamos a ver. Ahora podemos ir a una demostración de los experimentos. También podemos mostrarle la inteligencia artificial en la que estamos trabajando, pero los procedimientos son exactamente los mismos. Nosotros también hemos modificado TestBin. La única diferencia de TestBin y Basic AI es el criterio para decidir cuáles son las mejores puntuaciones. Eso está en main. Aquí simplemente se le da más valor al TestBin a otras jugadas, comparado con la de Basic AI. También nosotros hemos hecho modificaciones de TestBin para utilizar el método Monte Carlo, que tenemos TestBin, Monte Carlo 1, Monte Carlo 2, Monte Carlo 3 y Monte Carlo determinista, pero básicamente tiene las mismas modificaciones en la función Time-Best Position. Se cambia la forma en la que realizan los experimentos. Así que vamos a las demostraciones de una vez. ¿Qué? ¿Se le da? Ah, sí, bien, pues. Bueno. Ok. Claro. ¿Qué rayos? Ah, qué horror. ¿Cómo sea? Open from. Ok, esto no había pasado antes, pero bueno. Vamos a ver. No. Ok, perfecto. Ok. Nosotros primero vamos a ir a las opciones. Vamos a coger una inteligencia artificial a decidir. Aquí nosotros vamos a utilizar Monte Carlo. Vamos a empezar con Basic AI para que veamos cómo funciona la inteligencia artificial completamente no aleatoria. Y vamos a ejecutarlo. Se ha escogido en modo maratón y se va a escoger para que pueda jugar solo. Aquí nosotros podemos ver que simplemente va a hacer decisiones tomando todo el intervalo. Pueden de todas las jugadas van a ser perfectas y van a ser óptimas. Bueno, óptimas y perfectas a base de los parámetros que se han decidido hacer. Yo quiero que le prestemos atención a no solo el juego que está ocurriendo por aquí, sino a los valores que se están colocando por acá, que determinan qué tanto tiempo se está tomando en realizar las decisiones en microsegundos. Podemos ver que los valores son un poco más elevados, porque claramente está haciendo todos los experimentos posibles para determinar cuál es el mejor movimiento. Vamos a ver. No hay ningún tipo de error aquí. Esta inteligencia artificial vino con el motor de NumPy y fue modificada para aplicar el método Monte Carlo que fue necesario para esta investigación. Después de eso, nosotros podemos ir aquí, seleccionar, y vamos a seleccionar el método Monte Carlo nivel 2, que tiene un 60% de probabilidades de realizar el movimiento correcto. Se puede notar que están jugando de forma similar, y eso es básicamente porque tienen el mismo set de reglas. Sin embargo, existe la posibilidad de que decidan hacer un movimiento no óptimo, que se puede llegar a notar, como no se puede llegar a notar. Existe la posibilidad de que decidan ignorar el hueco principal, que es básicamente lo más simple de ver, en caso de que no desean hacerlo. La posibilidad
como ya hemos hablado antes, la posibilidad de que realice un movimiento correcto depende de la cantidad de experimentos. Podemos ver los valores a la izquierda, a la derecha. Aquí se están haciendo un total de 9 experimentos. Por ende, la probabilidad, el rendimiento es similar al de Basic AI, a pesar de que tiene más probabilidades de no hacer un movimiento correcto. Sin embargo, si nosotros vamos aquí y seleccionamos una dificultad con mayor fidelidad, como puede ser Basic AI, pero Monte Carlo, pero entre esa dificultad, podemos ver que los números van a ser un poco más grandes. Esto se debe a que está realizando una cantidad de experimentos mucho mayor, que es 22. Y Basic AI nada más realiza 10 experimentos. Pero esto tiene el añadido de que son movimientos aleatorios. Claro, la probabilidad es más elevada, pero eso depende de lo que nosotros queramos. Si nosotros queremos simular un poco de incertidumbre, pues aquí tenemos. Aquí podemos ver, por ejemplo, que se acaba de hacer un movimiento que no es perfecto. Se acaba de colocar una pieza encima del hueco principal, haciendo que no se puede hacer 4 en línea, lo cual se considera como un movimiento no óptimo. Perfecto. Podemos ir al método Monte Carlo determinista. El método Monte Carlo determinista es el que tiene un mayor rendimiento, a pesar de todo. Entonces podemos ir al Monte Carlo determinista de segunda dificultad, que tiene 60%, si me gusta. Vamos a ver. No, espera, se ejecutó Basic AI, tengo que modificarlo. Monte Carlo determinista, segunda dificultad. Ejecutar. También estándar. Aquí podemos ver que los números son en comparación más bajos. Y eso se debe a que se hacen menos experimentos. Aquí solo se realiza un total de 6 experimentos y se tiene un 60% de probabilidad de hacer un movimiento correcto. No juega perfecto, pero eso es lo que nosotros estamos buscando. Un poco de incertidumbre para realizar esto. El Monte Carlo determinista, como ya hemos hablado, funcionan con un conjunto de movimientos modificados, de tal forma que todos los movimientos son aleatorios, pero no se repiten, por lo cual consume menos recursos que el método Monte Carlo normal. También hemos modificado otras reglas, como son el test spin, pero no es necesario mostrarlo. Al final todo funciona de la misma forma. Pero vamos a mostrar test spin. Sí, vamos a mostrar test spin Monte Carlo determinista número 2. Para mostrar cómo juega. Test spin lo que hace es priorizar movimientos para hacer la técnica especial test spin, como podemos ver ahí, a pesar de que no era completamente necesario, pero lo hace para que pueda tener mayor puntuación si ya realizado. Pero aquí vemos que hace un T-double, y es porque nosotros le dimos más prioridad a esos movimientos, dándole un valor en la estrategia de juego, o sea, en la función team name. Por ende, cuando se hacen los experimentos en team position, tiene ese sesgo de realizar movimiento test spin, porque simplemente le da más puntaje. Y de esta forma nosotros hemos sido capaces de modificar el comportamiento de la inteligencia artificial. Bueno, podemos terminar el experimento de momento y vamos a continuar con la presentación. Los reportes de rendimiento. Nosotros, como ustedes vieron, cuando nosotros ejecutamos el programa, las inteligencias artificiales retornan la cantidad de milisegundos que tomaron en realizar ciertas decisiones. Y pues nosotros hemos separado todos esos valores y los hemos guardado en un Excel, de tal forma que nosotros podemos sumarles el promedio y así saber qué tanto tiempo toman en tomar una decisión que hay en inteligencia artificial. Nosotros podemos ver en gris que son las inteligencias artificiales originales, el BASIC y el test spin, y comparar sus rendimientos con los métodos Monte Carlo determinista y normal. Nosotros podemos ver que el método Monte Carlo determinista, en naranja, aquí, ha consumido menos tiempo en realizar las decisiones, pues podemos asumir que consume menos recursos computacionales. Podemos ver que el azul, Monte Carlo determinista, ha sido más rápido que los métodos originales porque han realizado menos experimentos, pero eso nada más ha sido en las dificultades iniciales. Cuando se trata de tener un poco más de precisión, para asimilar un poco más como lo hace Basic AI, han conseguido más recursos. Pues, si nosotros queremos hacer un procedimiento, experimentos aleatorios, la mejor forma de hacerlo sería de la forma determinista en vez de con el método Monte Carlo original, que después de todo
la implementación es casi similar y tiene una diferencia bastante notable. Y teniendo en cuenta el contexto en que nosotros estamos trabajando, vale la pena de utilizar este método determinista comparado con el método normal. En conclusión, los resultados obtenidos demuestran que la variante determinista del algoritmo Monte Carlo supera en rendimiento bruto la versión original, logrando generar decisiones con una efectividad similar pero con menor costo computacional. Esta eficiencia la convierte en una alternativa más adecuada y especialmente en contextos donde se requiere mayor precisión sin comprometer con el desempeño del sistema. Recomendaciones. Programas Monte Carlo en otros juegos de acertijos similares. Podemos también comparar el método Monte Carlo con otros algoritmos de decisión en base de incertidumbre, como el criterio de Savage o otros enfoques probabilísticos. Y también se podría aplicar conocimientos específicos del juego para optimizar los métodos. O también se podrían bien escoger las otras variantes de Monte Carlo que no fueron utilizadas en Tetris antes y también poder utilizarlas. Aplicar conocimientos específicos del juego también se podría aplicar en la variante... Déjame recordar. En la variante de determinación temprana. Debido a que con mejor conocimiento del juego, se puede terminar más temprano. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su atención.